Saludos cultistas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos presentando el juego de rol Cult en sus diferentes ediciones. Espero que hayan visto el capítulo anterior donde está la primera edición. Hoy veremos la segunda edición, también editada por M+D en español, M+D Ediciones. Cult segunda edición, La realidad es falsa, juego para adultos. Aquí lo que podemos iniciar a ver es que es una maquetación muy diferente, solamente a dos tintas, juegos de grises, blanco y negro, en donde vamos a encontrar a grandes rasgos la misma mecánica, el mismo sistema de juego, algunos pocos cambios importantes que vamos viendo. Igual no vamos a hacer mayores spoilers del juego, sino que vamos a hacer un repaso muy rápido por el contenido del libro. Iniciamos capítulo 1, Mundo en Tinieblas, como lo vamos a encontrar en las diferentes ediciones del juego. Nos explica un poco el trasfondo sobre el cual gira nuestro juego y el ambiente de Cult, el mundo falso. Encontramos, por ejemplo, aquí en esta ilustración la portada de la primera edición. Hace la explicación que el mundo en que vivimos pues es una mentira. Explica algunas características de ese mundo, la máquina, las cárceles, algunas realidades, por decirlo de alguna manera, el liceo, el limbo, el infierno, el laberinto. Luego la ruptura, cuando ese mundo falso empieza a encontrarse con esas realidades o con esos mundos reales. Capítulo 3, explicación, como en la mayoría de manuales, que es un juego de rol, la mecánica del juego, igual que en la edición anterior, es un dado de 20, un sistema de 20, con unos lanzamientos por habilidades y un efecto que nuevamente es la diferencia entre el valor de la habilidad y lo que obtuvimos en los dados. Propone complementos para el juego, los escenarios, una calculadora. Al igual que la versión anterior, este juego es muy simulacionista, entonces también vamos a tener un buen número de tablas, papel y lápiz, atrezos, miniaturas y dados. Como les mencionaba, utilizamos dado de 20. Capítulo 4, los héroes de juego. Entonces ya se concentra en el trasfondo de los personajes, el grupo que va a desarrollar la aventura, el grupo de personajes que manejan nuestros jugadores, tablas de consulta rápida, y arrancamos con la creación de personajes. Al igual que en la edición anterior, tenemos arquetipos de los cuales vamos a elegir para empezar a moldear nuestros personajes, los datos personales, las aptitudes secundarias, el secreto inconfesable, como lo veíamos la vez pasada, es una de las características de este juego. Alguna experiencia, alguna vivencia que tuvo el personaje que lo llevó a tener esos contactos con esa realidad, ventajas y desventajas, el equilibrio mental se mantiene, la profesión, el nivel de vida, que es como este nivel socioeconómico, poder adquisitivo y demás, las habilidades que pueda tener, el dinero, el equipo y puntos de héroe y experiencia. Presentamos los arquetipos. Aquí no vamos a tener, como en la edición anterior, páginas a color. Entonces hace un repaso por los diferentes arquetipos, la descripción, y a cada arquetipo pues ya le sugiere unas desventajas, unas ventajas, un secreto inconfesable o algunos secretos inconfesables de los cuales poder adaptar para nuestro personaje, nivel de vida y habilidades. Entonces pasamos por varios de los arquetipos, no sé, el ejecutivo, el científico, un detective, bueno, entre otros, el médico, pistolero, policía, parapsicólogo, nómada, vengador, veterano, bueno, en fin. Hay varios arquetipos. Luego pasamos a las aptitudes, el lanzamiento de aptitud, y tenemos unas aptitudes físicas y unas mentales. Las aptitudes físicas como la agilidad, la fuerza, la constitución, la belleza, y unas mentales, ego, carisma y educación. Unas aptitudes secundarias como la capacidad de carga, el movimiento, bonos como la iniciativa, capacidad de daño. Vamos encontrando las diferentes tablas con los modificadores. Vamos a los secretos inconfesables. Nos hace una descripción de cada uno de estos.
Si recuerdan, en la primera edición eran varios capítulos muy cortos. Aquí condensan, por ejemplo, todo el capítulo de Héroes de Fuego, donde tenemos arquetipos, secretos inconfesables, aptitudes. Nos presenta los diferentes secretos, luego ventajas y desventajas también dentro del mismo capítulo. Recuerden que las desventajas y las ventajas tienen un coste en puntos. La idea es tener un equilibrio entre estos al final, entre ventajas y desventajas. Nos hace una descripción de cada una de ellas. Desventajas, ahora las ventajas. Pasamos al equilibrio mental y con eso terminamos el capítulo de los héroes de juego. Luego nos vamos al capítulo 5, que son las habilidades. Este capítulo 5, entonces vamos a ver las habilidades que pueden ser básicas, académicas, de armas, igual con su puntuación. Vemos las diferentes tablas de explicación, modificadores y efectos, cuando tenemos éxito y cuando tenemos pifias, y empezamos a describir las habilidades. Las habilidades están basadas en las aptitudes, entonces cada una tenemos unas habilidades que están agrupadas dependiendo de qué aptitud están. Entonces habilidades basadas en la agilidad, en la fuerza, en la constitución, en la percepción, en la educación, por ejemplo. Entonces las vamos mirando en el carisma, etcétera, y algunas, como el combatir con ambas manos, no está asociada como tal a ninguna aptitud. Habilidades basadas en el ego, en el carisma. Habilidades académicas basadas en la percepción. Y vamos al siguiente capítulo, que ya son los bienes terrenales. Arrancamos con el nivel de vida. Entonces las tablas, de acuerdo a los ingresos, los ahorros, el dinero que se tiene, clasificación que va desde indigente hasta muy rico, efectos para conseguir otros objetos según la disponibilidad. Empezamos a encontrar, al igual que en la edición anterior, una serie de tablas y de referencias a diferentes equipos para que puedan ser adquiridos por los jugadores. La descripción de los equipos, aquí ya hace un poquito más de énfasis en equipos de comunicaciones, audiovisuales, etc. Pasamos al capítulo 7, que es combate. Nos presenta ese procedimiento del combate, habilidad en armas, ejemplos de acciones, que tiene, cómo se conforma el combate, que primero pues tenemos una iniciativa, lanzando pues el dado de 20, y segundo pues ya la resolución como tal de las acciones, la fase de acciones. Para resolver un ataque se calculan las puntuaciones, tablas de modificadores, reglas adicionales de combate como armaduras, golpe de gracia, otros modificadores, algunas condiciones como luchar herido, temas de armamento. Entonces pasamos a toda la categorización ya de armas, con todas las tablas, modificadores, alcances, municiones, etcétera, de las diferentes armas de fuego. Protección personal, como una armadura que nos va reduciendo o aumenta más bien la posibilidad que no recibamos daño. Infecciones y demás. Experiencia e instrucción para que nuestro personaje vaya evolucionando y vaya adquiriendo mayores habilidades. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos el capítulo de artes marciales. Se reconoce que hacía personajes bastante difíciles, no solo de jugar, sino de poder maniobrar, casi invencibles. Eso se elimina a partir de esta edición. Pasamos a experiencia, como les decía, para terminar con los puntos de héroe. Luego nos vamos a la segunda parte, que es los rumores. Entonces aquí ya arrancamos a explicar más allá del humano, cuando los personajes rompen esas características típicas y tradicionales del humano, empezando a adquirir ciertos poderes. Aspectos mentales sería el siguiente capítulo, cuando tenemos el encuentro con los sucesos terroríficos, con sus modificadores. Pasamos a los modificadores, a las tiradas de ego, que es la habilidad, la aptitud, perdón, que se utiliza para justamente los encuentros con el terror, algunas consecuencias como la metamorfosis, adquisición de nuevas desventajas, posesiones, etcétera, exorcismos. Luego nos vamos capítulo 11 a los aspectos físicos.
Entonces aquí ya tiene que ver con accidentes, caídas, daño por electrocución, venenos, drogas, gases, sedantes, drogas, narcóticos, etcétera, con nuestras tablas y modificadores también. Capítulo 12, tiempo y transporte, tablas de movimiento, qué podemos transportar, las capacidades para poder transportar cosas. Si se dan cuenta, el volumen de cada capítulo es muy diferente. Hay capítulos de 1 a 2 páginas y hay capítulos como el del héroe, los héroes de juego, que son bastante grandes. Capítulo muy importante que ya le empiezan a dar una trascendencia mucho mayor que en la edición anterior, el tema de la magia. Entonces ya empezamos a ver personajes como el hechicero, habilidades como intuición mágica, reinos de los saberes y práctica de la magia, rituales, cómo se interpretan los hechizos. Entonces ya arrancamos a ver los conjuros generales y los dividimos en los diferentes saberes, que es otra de las características del juego. Entonces, saber de la pasión, el saber de los sueños, el saber de la locura, el saber de la muerte y el saber del tiempo y el espacio. Nos menciona las ciencias ocultas y nos hace la referencia a las guías del hechicero, que son suplementos que salen a partir de esta edición, que veremos en otros videos. Ya pasamos al capítulo 14, el director del juego, muy similar al de la edición anterior. Habla que el director pues tiene que estar pendiente de las reglas del juego, generar el suspenso en el juego, maniobrar acción y combate, manejar los efectos de terror, personificar a los PNJs, describir el escenario, llevar la aventura, trabajar con los jugadores, cómo trabajar también entre diferentes sesiones de las aventuras, en las aventuras seriadas. Hablamos después de las campañas, que tiene que tener una campaña, un argumento, una motivación, cuando los personajes se encuentran e inician a trabajar juntos, el comienzo de la aventura, los acontecimientos, argumentos secundarios y complicaciones, y el final, cómo describir lugares y cómo llevar las campañas. Y vamos a la tercera parte, a la tercera gran sección, denominada La Verdad, que arrancamos con el capítulo 15, ya describiendo criaturas, y esto nos acercamos mucho ya a lo que es el lore como tal del juego. Discípulos de la oscuridad, entonces el arte oscuro, entonces habilidades asociadas, los discípulos, las descripciones de las criaturas, los carceleros. Nos presenta al demiurgo, bastante importante en toda la cosmología y la cosmogonía del juego. Astaroth como el principal contendiente o adversario del demiurgo. Algunos ya criaturas como el cruzado, la bestia, que podemos encontrar en alguno de los sitios. Los arcontes como estos dioses seguidores del demiurgo. Y bueno, están los diferentes arcontes con sus descripciones, y los ángeles de la muerte como la contraparte, subordinados a Astaroth. Nos hace la descripción de cada uno de ellos, y pasamos a otros seres como los Lictor, que son bastante representativos del juego, y a la par vamos encontrando algunas descripciones del trasfondo como tal del juego. Luego hablamos de los cultos y algunas organizaciones que tienen como deidad ya sea un arconte o un ángel de la muerte, los satanistas, por ejemplo, las logias, los guardianes del laberinto. Esto le da mucho más peso que en la edición anterior. Y luego ya nos vamos a la descripción de esas diferentes realidades que hablábamos al inicio. Entonces arrancamos con la ilusión, presentándonos el Eliseo, que es el mundo en el que, digamos, nos encontramos, la realidad que vemos cuando se quiebra esa ilusión y se exponen algunos lugares que permiten paso hacia esas otras realidades. Más allá de la ilusión, capítulo 17, cuando se rompe ese velo y esa realidad, nos encontramos, por ejemplo, con la ciudadela de Metrópolis, que es esa realidad, digamos, verdadera, para no redundar. Pensemos, como lo mencionábamos en el otro capítulo, como el mundo de revés en Stranger Things o Silent Hill en los juegos de video. Nos presentan algunas criaturas habitantes y propias de Metrópolis, los palacios, los arcontes de Metrópolis,
las ruinas, etcétera, otros lugares, más algunas criaturas. Luego nos vamos a el infierno, como esa realidad donde están las salas de tortura, cárceles y demás, y también nos presenta la descripción de las criaturas como los nefaritas, muy icónicos de esta realidad, el limbo, como el otro lugar, el mundo de los sueños, el mundo onírico, tiene que ver con el limbo. Y el laberinto también como ese espacio, si se quiere, que rodea la máquina, es decir, es ese paso entre Metrópolis, el Liceo y el Limbo, es el laberinto, entonces hay que atravesarlo para poder llegar de una de estas realidades a otra. Luego nos vamos al capítulo 18, más allá de la muerte, que pasa con los revividos, reencarnados, resucitados, muertos vivientes, etcétera, más allá del tiempo y del espacio. Entonces también hace una descripción de cómo el tiempo es manipulable en el juego, al igual que el espacio, con algunas criaturas que tienen poder sobre ello, más allá de la locura. Entonces, como el tema mental también puede afectar y ser afectado por el juego, algunas criaturas que utilizan este tipo de espacios, lugares y demás para pues desarrollar sus actividades. Y capítulo 21, más allá de la pasión, igualmente todo el tema de la atracción, las perversiones, la pasión con sus criaturas, al igual que en el capítulo anterior. Ya arrancamos la recta final en el capítulo 22, en el despertar. Entonces, ¿qué pasa con esos personajes que llegan a un equilibrio mental extremo, positivo o negativo, y despiertan y ya son conscientes de esas realidades alternativas? Nos hace toda la descripción, por ejemplo, de Leonardo da Vinci como uno de estos personajes históricos despertado, por decirlo de alguna manera. Y la última parte, denominada el comienzo, lo que nos presenta son escenarios, una aventura para iniciar con el juego. De hecho, aquí nos pone que este es un escenario diseñado para los directores de juego primerizos. Entonces tiene unas descripciones muy detalladas, la trama, las informaciones acerca de los personajes, el gancho, cómo traer a los personajes, algunos espacios, lugares, o podemos llamarlos escenas que se van a encontrar durante la partida, el final del juego, la conclusión, y pasamos a presentar los personajes no jugadores. Termina este libro mostrándonos la hoja de personaje, que es bastante simplificada, es la mitad, digamos, de larga que la de la primera edición. Son solamente 2 páginas con la información general del personaje, las relaciones, personalidad, trasfondo, puntos de héroe y de experiencia. Luego vienen los valores de las aptitudes, desventajas, ventajas, secreto inconfesable y los cambios físicos que puede ir adquiriendo el personaje. Y luego las habilidades con sus diferentes puntos y modificadores, el equipo y el espacio para las armas. Ya mucho más simplificada, finalizamos pues con el índice temático. Esto es la segunda edición del juego de rol Cult. Recordemos, la anterior se llamaba La realidad, la muerte es solo el comienzo. Esta, La realidad es falsa, de M+D Ediciones, de 1997, licenciado de Target Games, que era en ese momento quien tenía los derechos del juego. Esto es, espero que les haya gustado. Por favor, no se pierdan los siguientes videos para conocer más de este juego de rol. Hasta la próxima.